Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. Que de tiempo hacía que no subía un vídeo aquí al canal de YouTube. Lo siento, os pido disculpas, sabéis que estoy súper ocupado, pero bueno, el vídeo de hoy creo que va a merecer la pena. También lo subiré a mi cuenta de iVoox. Gracias por vuestra fidelidad, comprensión y, como siempre, apoyo. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Pues básicamente vamos a hablar, o voy a hablar, de Ucrania. Y quería mencionar, o no sé, esto se llama, creo que en YouTube se llama reaccionando, ¿no? Iba a reaccionar sobre, en concreto, el programa de Jordi Wild, The Wild Project, el 173, en el cual invita al coronel Pedro Baños. Lo primero de todo, quiero mostrar una premisa bien clara. Yo admiro al coronel Pedro Baños. Es una persona muy inteligente, es una persona respetable, es una eminencia en su sector, en el sector de la seguridad, de la geopolítica, la geoestrategia. Y cuando realicé los estudios de posgrado sobre seguridad, relaciones internacionales y conflictos, pues uno de mis docentes, uno de mis profesores universitarios, de hecho era colaborador y amigo del coronel Pedro Baños. Hace unos meses escribí al coronel Pedro Baños cuando precisamente le estaban criticando. Hay un gran hate por redes sociales contra Pedro Baños, sobre todo porque lo consideran un prorruso y bueno, ya sabéis que la guerra también es una guerra propagandística y es una guerra que también se libra por redes sociales. Y hay dos bandos, el bando de los prorrusos, que básicamente vienen a negar la realidad, y el bando de los pro-OTAN y pro-Ucrania, que también niegan parte de la realidad, también conocidos como NAFO, los cuales, pues poco menos que están muchos a sueldo de Estados Unidos y otros son tontos útiles. Pasa lo mismo que en el bando prorruso, es así de triste, ¿vale? Y como siempre, como un grande dijo, la primera víctima de la guerra es la verdad. Con esto, ¿por qué hago toda esta introducción? Bueno, yo sinceramente no creo que Pedro Baños sea un agente prorruso, como se le critica por redes sociales, como en el Basile llamándole coronel Bañoski, estas cosas así. Creo que es un patriota español, y creo que él genuinamente comparte su opinión desde un punto de vista íntegro, ¿vale? Eso creo que tenía que decirlo porque obviamente voy a criticar muchas de sus posturas. Y él mismo defiende que en una democracia lo primero de todo es la libertad de expresión, la libertad de que todos los ciudadanos formados, sobre todo la gente joven, insiste mucho en la generación jóvenes, de que tenemos que tener hambre por comernos el mundo, por tener una opinión formada, evitar que nos manipulen. Pues yo estoy seguro que, aunque no conozco a don Pedro Baños en persona, estoy seguro que por sus tweets y por sus afirmaciones y declaraciones en público, él, si remotamente, que lo dudo, llegase a oídos suyos, pues entiendo que mis críticas van a ser parte de un debate a nivel intelectual, de distintas opiniones y siempre basado desde el respeto. Así que yo, en el libro que estoy preparando, que espero ya tener presente ya y finalizado el borrador en enero del 23, si Dios quiere, pues no es un libro con un sesgo ni prorruso ni pro-ucraniano. Intento, basándome en los datos y en el análisis de la realidad geopolítica, intento plasmar lo que está ocurriendo en Ucrania. Y creo que lo estoy haciendo bien porque me llueven críticas. A mí me han acusado de prorruso, me han acusado de pro-OTAN, pro-Ucrania, y he tenido que recibir insultos vía la cuenta de Historiador del Rescate en Instagram. Dicho esto, comienzo.
Lo primero de todo, no puedo estar más en desacuerdo con Pedro Baños sobre lo que se refiere en el programa, recordar, de Jordi Wild, The Wild Project, el 173, que os aconsejo, son 3 horas, pero se hace muy ameno, os aconsejo que lo escuchéis. Como decía, no puedo estar más en desacuerdo cuando afirma que, bueno, pues se remonta, ¿no?, a febrero de este año, de 2022, para explicar el estallido de la guerra. Él, en cierto sentido, justifica, en cierto sentido, o al menos yo lo entiendo así, la invasión rusa, porque dice que Ucrania estaba preparándose para cometer un genocidio en el Donbass. Esas son sus palabras. Bueno, yo creo que esto simplemente no es cierto y que esas afirmaciones son las que se comenta desde el propio Kremlin, desde los voceros de Moscú. Con esto, como digo, no estoy llamando a don Pedro Baños que sea prorruso, ni que esté comprado por Moscú, ni todas estas cosas, ¿vale? Considero que es una persona íntegra, pero que, bueno, pues que su visión del origen de la guerra pues simplemente no coincide con el mío. ¿Por qué no coincide? Pues porque yo no considero sinceramente que Ucrania estuviese preparando un genocidio en el Donbass. Esto es algo que se lleva diciendo desde el año 2014. Casi todos los partidarios de Rusia o de la visión rusa pues defienden que Ucrania, con su operación antiterrorista que lanzó en el Donbass, pues cometió un genocidio contra la población civil. Sinceramente, si Ucrania hubiese cometido un genocidio, el problema civil, el problema de la guerra que a día de hoy también se está librando, porque no podemos olvidarnos que la guerra de Ucrania es una guerra también civil, pues no hubiese tenido lugar, porque obviamente, pongámonos desde un punto de vista súper crudo y muy cruel, si un Estado, Ucrania, arrasa a una parte del Estado que quiere secesionarse, en este caso las zonas del Donbass, ¿quién va a luchar si los ha matado a todos? Ha hecho un genocidio, ¿no? Entonces, es que es una mentira que se cae por su propio peso. Que Ucrania haya cometido crímenes de guerra, sin ninguna duda. Hay imágenes donde se ve claramente cómo se ha bombardeado en Donetsk, en Lugansk, desde el 2014, en centros de población civil. Pero también no hay que olvidar que estas milicias financiadas por Rusia y sostenidos por Rusia, porque si no, ¿de qué desde el 2014 van a estar combatiendo contra el ejército ucraniano? Pues muchos tenían sus bases en bloques de edificios civiles, es decir, al final es un crimen de guerra, por supuestísimo, pero hay que ponerse en el contexto, y con esto no lo estoy justificando, ¿vale? Entonces, a mí sinceramente me hace gracia que se afirme que Rusia interviene porque Ucrania estaba preparando un holocausto, ¿no? Un genocidio en el Donbass. ¿Cuántos genocidios está preparando Ucrania? No lo entiendo. Asimismo, también se menciona lo del tema de la extrema derecha en Ucrania, que es otra parte de la propaganda rusa, en este caso, la extrema derecha ucraniana. Es cierto que existe, es cierto que hay partidos que son extremistas, pero sinceramente son una minoría, y de hecho en la Rada el único partido que tenía así de extrema derecha representación era un diputado y era el de Svoboda. La extrema derecha tuvo cierta importancia, sobre todo dio el músculo militar en las revueltas del Maidán en el 2014, y a partir de ahí fueron poco a poco denostadas. Es cierto que dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas está el famoso batallón Azov y demás, que está formado, tiene esa parafernalia, una mezcla entre ultraderecha y también la utilización de símbolos que no hay que olvidar, ¿vale? Que son ultranacionalistas y que los usan porque quieren recordar a Stepan Bandera,
el cual pues se opuso sobre todo a la Unión Soviética. Colaboró en los últimos años, después de ser represaliado por los nazis, pues colaboró en los últimos años con los nazis contra la invasión de la URSS sobre el territorio, ¿vale? Básicamente es un personaje pues muy criticado y muy controvertido. Entonces por eso tiene una mezcla ahí extraña, ¿no? de símbolos neonazis, y eso es una realidad, existe. Pero, insisto, son una minoría. Dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas no viene a representar ni el 2%, ¿vale? El batallón Azov. Lo que pasa que, claro, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, con esa insistencia casi enfermiza por parte del Kremlin, intentan ganarse el apoyo internacional. A mí esto me hacía gracia porque, bueno, al final se tira de los mismos tópicos. La Unión Soviética, todo aquel que se oponía al camarada Stalin o al jefe del PQS en general, tras la muerte de Stalin, era un imperialista y era un fascista. Y ahora mismo quien se opone a los designios de Vladimir Putin y demás, pues es un nazi, y esto no es así. Esto no es así. Además, la propaganda rusa también oculta que, por ejemplo, los famosos mercenarios de la compañía Wagner son y utilizan elementos pronazis, elementos de parafernalia nazi. Por ejemplo, uno de los fundadores de la compañía Wagner tiene tatuados las runas de las SS en el cuello. Se llama Compañía Wagner porque es un admirador de Wagner, ya que era el músico que Hitler admiraba. Es decir, todo esto, ¿vale? Se lo callan, se lo guardan, pero claro, entonces vemos cómo la mentira se descubre, porque tú no puedes decir que estás luchando por la democracia y por la libertad del pueblo del Donbass contra la tiranía nazi y te estás rodeando de nazis, te estás rodeando de chechenos que son prácticamente yihadistas al servicio de Rusia, son ultranacionalistas. Y vamos a ver, la gente se escandalizará y dirá, pero ¿cómo puedes decir esto? Simplemente iros a ver las imágenes de cuando los chechenos, que se les ven muchos vídeos así amenazadores, pero luego vídeos de combates prácticamente ninguno, se les ve solo disparando a los edificios y poco más. Pues en esos vídeos, como os comentaba yo antes, aparecen escenas de rezos y gritando al Akbar y vamos a matar a los infieles y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Putin sabemos que ha pactado con Kadyrov, que es el jefe de los chechenos, para tener controladitos ahí a todos los chechenos y que haga un poquito lo que le dé la gana, pero vamos, que son radicales islámicos. Entonces, esto ya vemos todas las contradicciones, ¿no? Absolutamente. Por otro lado, pues es innegable que por ejemplo, la compañía Wagner son unos sujetos de una catadura moral igual o inferior a la de el batallón Azov. ¿Por qué? Pues porque hace apenas unas semanas capturaron a un desertor de la compañía Wagner y le reventaron la cabeza a martillazos. Cuando la Unión Europea decretó que Rusia era un estado que potenciaba o amparaba el terrorismo, mandaron al Parlamento Europeo uno de estos martillos con sangre humana como una significación, ¿no?, de si hemos hecho esto a este señor, que ese vídeo circuló por redes sociales, os lo vamos a hacer a vosotros. Es decir, el mensaje de matón de instituto está claro. Por lo tanto, Rusia sabemos que le gusta ponerse como una víctima, como una defensora de la libertad, como una luchadora contra el nazismo, porque ese mensaje todavía en la conciencia colectiva rusa y del mundo cala, ya que la propaganda comunista vendió que la URSS era el muro contra el nazismo. Y claro, enseguida se creó la dicotomía entre libertad y nazismo, pero claro, es que el comunismo sabemos que no representaba
la libertad, ni muchísimo menos, sino que se lo digan a los más de 100 millones de muertos que ha traído esa ideología macabra que es el comunismo. Bien, continuando después de refutar esto, pues podemos pasar por otra frase de no demos por muerto al ejército ruso, que eso lo dice el coronel Pedro Baños. Vamos a ver, el ejército ruso, claro que no se le puede dar por muerto, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que si no se le puede dar por muerto, no es más bien por mérito suyo, sino por los vaivenes políticos que puede haber en Occidente. Es decir, ya sí que es cierto, y aquí coincido con el coronel, Estados Unidos y el resto de países occidentales están empezando a preguntarse hasta cuándo van a sostener a Ucrania en esta guerra, y por eso Ucrania en secreto, pues movida y empujada por Estados Unidos, ya está llevando a cabo pues negociaciones secretas, ¿no?, con Rusia. Porque al final, ahora mismo quien tiene, por así decirlo, el momentum de la guerra es Ucrania. Rusia le interesa en su beneficio, después de los descalabros que ha sufrido en septiembre y octubre, les interesa pues paralizar la ofensiva ucraniana y congelar el conflicto para poder renegociar unas condiciones de mayor igualdad. Entonces sí, eso es un peligro que es cierto que corre Ucrania, que Estados Unidos haya un vaivén político y ya no interese continuar con la guerra de Ucrania, porque además Estados Unidos, su mayor interés no es la libertad de Ucrania, en eso también coincido con el coronel Pedro Baños, su mayor interés es geopolítico, pues igual que Rusia, que eso es lo que parece ser que el coronel Pedro Baños no reconoce, al igual que Rusia en Ucrania, su interés es meramente geopolítico. Y no lo hace ni por la libertad del pueblo del Donbass, ni muchísimo menos. Todo eso son patrañas. Lo hace pues para evitar que un satélite de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea se establezca a las puertas de sus fronteras, ¿vale? A las puertas de Rusia. Entonces, por eso simplemente no hay que dar por muerto al ejército ruso, pero no por su capacidad militar, la cual se ha demostrado ser ciertamente lamentable ante un ejército de estándar relativamente más o menos de estándar OTAN, ¿vale? Asimismo, sinceramente, los 300.000 reservistas que han mandado de Rusia a la zona de Ucrania, obligados, gente con 40, 50 años, con AK-47, con herrumbre, sin entrenar y demás, pues sinceramente no supone una fuerza militar que sea ciertamente un desafío. Con esto no quiero decir que una Ucrania cada vez más agotada y demás, pues tenga que avenirse a pactar con Rusia, ¿no? Pero sí, por favor, no vendamos humo. Asimismo, también ha llegado a afirmar el coronel Pedro Baños que Rusia no ha empleado a sus mejores unidades de élite. Eso no es verdad, no es verdad. Eso está lejos de toda realidad, y no lo digo yo, sino cualquier blogger de donde se muestran que, por ejemplo, en mi canal he hecho algún programa dedicado a testimonios de Spetsnaz, a testimonios de soldados rusos en Ucrania. Pues cualquier bloguero ruso pues, te da una cuenta de la matanza que ha supuesto para las VDV, para esas fuerzas aerotransportadas rusas, en las primeras semanas del conflicto, cuando fueron prácticamente aniquiladas en el aeropuerto de Gostomel, rechazadas gracias a la inteligencia estadounidense, que se la pasaron a las fuerzas armadas ucranianas, y los Spetsnaz también han sufrido muchísimo. Entonces no entiendo lo del tema de las unidades de élite, de que queden intactas, sinceramente. Además, si Rusia se plantea el coronel Pedro Baños que Rusia podría estar preparando una ofensiva. Bueno, sinceramente lo desconozco, pero a mí me cuesta creerlo cuando Rusia está planteando ahora mismo una guerra de trincheras para detener los avances ucranianos, y le está con relativo éxito consiguiendo sangrar al ejército ucraniano, una guerra de atracción, una guerra de desgaste ahora mismo, en un stalemate que dicen los británicos. Entonces, sinceramente, si están cavando trincheras, han llegado a cavar trincheras hasta en Crimea, no entiendo cómo
con qué conocimiento puede afirmar que puedan estar preparándose a lanzar una ofensiva. A lo mejor probablemente tenga información que yo desconozco. No lo sé. Pero sí que es cierto que me supone una sorpresa, ¿no? Para mí. Eh, También, bueno, da una cifra, de una cifra que también desconozco muy bien de dónde la saca el coronel Pedro Baños. Afirma que tiene unos 150.000, el ejército ucraniano presenta unas 150.000 bajas entre muertos y heridos. Claro, a mí esto me parece, bueno, que yo no entro a valorar, ¿vale? Si es una cifra exacta, si es una cifra realmente exagerada, pues no me voy a meter a valorar el tema, pero lo que sí que es cierto es que si el ejército ucraniano tuviese 150.000 bajas, ¿vale? Lo cierto es que el ejército ruso tiene más, y me explico por qué. El ejército ruso, durante gran parte de esta guerra, ¿no? Que dentro de poquito, dentro de unos meses, hará un año, ha lanzado ofensivas. Normalmente, cuando el ejército defensor versus ejército atacante, el ejército defensor tiene bajas de una proporción de 1 a 3. Es decir, que cuando muere un ucraniano, mueren 3 rusos. ¿Vale? Esto es cierto que esta proporción ahora se estaría revirtiendo, ¿no? En cierto sentido, pues sobre todo porque evidentemente ahora tenemos que Ucrania está, por así decirlo, llevando la voz cantante, ¿no? En el conflicto. Pero bueno, me parece sorprendente que arroje esa cifra como objeto para mostrar que los medios de propaganda occidentales, que es cierto que existen, pues están poniendo como vencedora a Ucrania, pero no menciona ni de pasada las enormes bajas y la enorme situación dramática que está viviendo el ejército ruso. ¿Vale? Otro tema que comenta así en líneas generales sobre Ucrania y Rusia es lo del tema de que el invierno desfavorece a Ucrania. Bueno, pues sinceramente, a ver, aquí parte de razón tiene y parte de razón no la tiene. Me explico. El invierno puede favorecer a Ucrania, puesto que tenemos que Rusia está bombardeando toda la red eléctrica de Ucrania, ¿vale? Y bueno, pues si en este invierno se quedan sin acceso a gas natural, sin electricidad y demás, pues obviamente va a suponer sobre todo un sufrimiento para la población civil. Y de producirse esta situación, probablemente el conflicto escalase, probablemente Ucrania comenzase a atacar territorio ruso, y no me refiero al Donbass, porque sabemos que se lo ha anexionado Rusia ilegalmente, no está reconocido por la comunidad internacional, pero me refiero ya a terreno de soberano ruso, ¿vale? De la República Federal Rusa. Y eso es por un lado. Y por otro lado, el invierno también desfavorece a los rusos. ¿O qué ocurre? Que los ucranianos no están acostumbrados a luchar en condiciones de frío, a vivir en esas condiciones extremas. El general invierno puede entender que pueda perjudicar a un ejército francés napoleónico y multinacional en 1812, ¿no? O al ejército alemán que va casi con ropa de verano pensando que va a derrotar a Rusia en la campaña de verano, en la Operación Barbarroja. Pero no sé, me sorprende que Ucrania, que es un ejército que está acostumbrado a temperaturas de -0 grados, pues le vaya a perjudicar más que a su homólogo ruso. Bien, y yo creo que esto en general, con lo que respecta al conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues eran una serie de cosillas que me gustaba o me hubiese gustado comentar, como he hecho, ¿vale? En su momento, he tardado una semana por falta de tiempo, pero bueno, es cierto que era algo que quería compartir con vosotros. Y una última cosa. Comparto con el coronel Pedro Baños cuando dice que bueno, que Putin eh,
Normalmente se le ha conocido por ser un tío muy pragmático, y es cierto, tiene toda la razón. Putin era conocido por ser pragmático, pero cuidado, no se puede justificar que no sea un insensato como hace el coronel Pedro Baños porque es presidente de Rusia. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Putin ha cometido claramente un error político, un error catastrófico, en mi opinión, a la hora de decretar la invasión de Ucrania. Y en eso también coincido con el coronel Pedro Baños. Es decir, le hubiese servido haberse anexionado, haber decretado un referéndum y haber ocupado el Donbass, y Ucrania no hubiese invadido, no lo hubiese atacado, porque se hubiese quedado solo, hubiese pasado como la agresora. Respecto al programa, creo que es un programa muy interesante. Doy la enhorabuena a Jordi Wild, que es un grande, es una bestia de internet, de YouTube. Es un tío muy inteligente y lo está haciendo, lleva años haciéndolo genial, y desde luego que los mini youtubers como yo, que no nos dedicamos a esto profesionales, pues de forma profesional honestamente tenemos que mirarnos en su dirección, ¿no? Seguir sus huellas. Y creo que el podcast es realmente interesante. El invitado, pues obviamente es un invitado de lujo, el coronel Pedro Baños, con el cual se puede estar de acuerdo o no, pero creo que, repito, que es un tío íntegro, ¿vale? Y es cierto que también comparto su visión con respecto a la situación de Hispanoamérica y España, de Marruecos, del poder de China. Muy interesante lo que dice también. Y bueno, creo que por lo general sí que comparto muchos puntos de vista, pero respecto a Rusia y Ucrania, creo que su análisis, como se ha demostrado a lo largo de este conflicto, es honestamente errado. Así que eso era todo. Quería compartir con vosotros estos pensamientos míos. Espero que os haya gustado. El coronel Pedro Baños ha publicado también un libro que se llama Encrucijada Mundial. Yo me lo leeré para poder conocer más en profundidad sus pensamientos. Y creo que la clave efectivamente es lanzar críticas, pero una crítica constructiva, no destructiva, respetuosa y basándose en, como digo, en datos fundamentados. Y eso es lo que falla en estos momentos, tanto por redes sociales como en el mundo en general. La gente cada vez está como más cabreada, más violenta, y desgraciadamente vemos pues eso, que se producen situaciones donde la gente habla sin estar verdaderamente formada, y eso es un drama. Así que nada más que decir por mi parte. Deseo que seáis buenos y seáis felices. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao.